Te acabo de decir que el consumo público, que no es todo el gasto público, el consumo público, que forma parte del PIB, ha seguido creciendo durante la crisis. Bien, entonces se me ocurrió pensar cuánto es el consumo público como proporción del PIB total ahora y a lo largo de los últimos 30 años, 40 años. Entonces, me encontré que Felipe González, cuando llegó, el consumo público era menos del 15% y él lo dejó casi en 18% del PIB, o sea, creció. Después vino Aznar y lo redujo casi un punto porcentual, es decir, lo bajó del 17%. Luego vino ZP y lo subió casi 4 puntos, lo llevó hasta un máximo de 20,7%, que en ese momento era récord histórico. Después vino Rajoy, que es el único presidente que se fue con un gasto público inferior al que encontró al llegar, y el gasto público cayó al 18,5% del PIB, es decir, lo redujo más de 2 puntos porcentuales, es decir, el triple de lo que lo redujo Aznar. Y ahora vino el doctor Sánchez, y es el que más ha incrementado el peso del consumo público en el PIB, que está ahora en este momento en un máximo de 22,4%. Entonces, yo te pregunto, imagínate, no te digo, ni siquiera te pido el gasto público, el consumo público al nivel de cuando empezó Felipe González. Imaginémonos el consumo público como lo dejó al final Felipe González, que gastó todo lo que pudo. Bien, eso sería reducir el peso del consumo público en 5 puntos del PIB. Tú dices 5 puntos, no te dice nada, pero yo te voy a dar ahora un número que te va a decir mucho más. 5 puntos del PIB son 56.000 millones de euros, que el gobierno gasta más ahora que lo que gastaba Felipe González cuando se fue, después de haber incrementado mucho el gasto. ¿Eso qué significa? Te voy a dar una cifra todavía más concreta. Significa que el gobierno, para poder gastar esos 56.000 millones de euros más, nos quita a cada uno de los que trabajamos en el sector privado 3.500 euros por año. 3.500 euros por año es lo que te quita el gobierno por haber aumentado el gasto público a 5 puntos porcentuales respecto al nivel en que lo dejó Felipe González. Y luego, lo que es, porque digamos, cuando Felipe González se fue no estábamos en la indigencia, ¿sí? Había hospitales, había escuelas, se estaban construyendo las autopistas con dinero europeo, etc. Pero luego los políticos te dicen que no se pueden bajar los impuestos porque si no hay que cerrar escuelas y hospitales, y eso es sonrojante de lo estúpido que resulta el argumento. Porque, mira lo siguiente, ¿sabes cuánto recaudó el impuesto de sociedades en el 2019? Porque obviamente en el 2020, como fue un año horrible, fue menos. En el 2019 no llegó a 24.000 millones de euros. Es decir, que con este dinero de más que está gastando el gobierno, que me atrevo a decir que es todo despilfarro, porque son subvenciones a sindicatos, subvenciones a organizaciones patronales, los viajes del IMSERSO que te acabo de comentar, subvenciones al cine, subvenciones a cualquier cosa. Con eso, con la mitad de eso, se podría eliminar por completo el impuesto de sociedades. ¿Tú te imaginas lo que sería España sin impuesto de sociedades? Solo con la mitad. Y el IRPF se podría recortar a menos de la mitad. Si volviéramos a llevar el gasto, el consumo público al nivel en el que lo dejó Felipe González. Eso es otra forma de que veas que los grandes números no te son ajenos. Esos 56.000 millones de euros que gasta el gobierno de más, que yo sé que es una cifra inabarcable, es difícil hasta escribirla, significa que tú pagas 3.500 euros de más de lo que deberías pagar. Y tú me dirás, no, yo no porque gano menos de 1.500 euros por mes. Ya te expliqué, no lo voy a repetir, pero ya expliqué que
un asalariado que cobre 1.400 euros, soltero, paga de impuestos sin contar IRPF, o sea, suponiendo que le devuelvan todo lo que paga el IRPF, paga más de 8.000 euros por año de impuestos. Entonces tú, aunque seas un mileurista, estás pringando y estás pagando la demagogia y la inoperancia de los políticos. Por eso lo que te conviene siempre es pedir que el Estado retroceda, no que avance, porque lo estás pagando y tú estás viviendo peor de lo que podrías vivir. Tú estás buscando a algún amigo que te comparta la clave de Netflix para ahorrarte 9 euros por mes porque los políticos te quitan y te roban ese dinero que tú te ganaste trabajando. No puedes tener Spotify porque los políticos te roban ese dinero que tú te ganaste trabajando. Entonces, el Estado y el gobierno es, en términos económicos, nuestro enemigo. Entonces, no lo queremos, tiene que reducirse. Y lo primero que tenemos que hacer es, cada vez que nos ofrezcan una nueva prestación, un nuevo subsidio, una nueva ayuda, decir no. No, porque no quiero seguir pringando.